Para hoy preparé un tema para hoy preparé un tema que bueno, me pareció que era un poco de la rama de la parte de química en el área en el que estoy, que me faltaba ver un poco del hígado, habíamos visto un poco de lo que era el riñón y de otras determinaciones, y bueno, me parece que algo importante que siempre vemos que a la mayoría de los pacientes le piden son evaluaciones del hígado. Entonces, para ver un poquito, elegí este tema, que no continúa. Entonces, más o menos un poquito para recordar cómo está formado este árbol portal. Va a estar formado por la vena porta, que la parte del pilo hepático, la vena porta que se va a dividir a su vez en vena esplénica, en vena mesentérica inferior, vena mesentérica superior y la vena gástrica. También a su vez se va a dividir en vena hepática derecha y vena hepática izquierda para poder llegar a cada uno de los segmentos del hígado. Como ven, bueno, la vena hepática derecha va a llegar a lo que son los segmentos 8, 5, 6 y 7 y la vena hepática izquierda a los demás segmentos. En un paciente sano, lo que sucede entonces es que por la vena porta va a ingresar este flujo sanguíneo que, como sabemos, en el hígado, una de las tantas funciones que tiene el hígado sano es metabolizar todos los metabolitos, degradar los tóxicos que vienen de los distintos órganos que teníamos a su alrededor, en los cuales están conectados por estas subdivisiones de la vena porta. Entonces, una vez que llega este flujo, lo que sucede es que esta vena porta se va a seguir subdividiendo hasta llegar al centro lobular, en donde se va a producir esas metabolizaciones y detoxificación, para luego terminar drenando en en las venas suprahepáticas, que va a terminar en la vena cava inferior, y para terminar, digamos, en la aurícula derecha. Esto en un paciente sano. Vamos a ver qué sucede en un paciente que tiene ya una hipertensión portal. Para definir un poquito lo que es la hipertensión portal, se la define como un aumento de la presión justamente de la vena porta. La presión normal, el rango es de 5 a 10 milímetros de mercurio, pero ya tenemos un periodo asintomático de paciente cuando tenemos dentro de un rango de 10 a 12 milímetros de mercurio, que ya se considera una hipertensión portal, pero no presenta síntomas aún el paciente. Sí va a presentar la sintomatología a partir de los 12 milímetros de mercurio, que ya vamos a ver a continuación la sintomatología. Algunas de las consecuencias más graves que ya vemos en el paciente crónico con hipertensión portal, ya en fase crónico terminal, son las varices esofágicas, la encefalopatía portosistémica y la citis, muy común en estos pacientes. Entonces, un poquito para saber lo que pasa, este hígado de ser estructuralmente y funcionalmente activo, normal dentro de sus estructuras, pasa digamos, a ser un hígado fibrótico. Este hígado fibrótico, a diferencia del hígado sano, entonces ya va a cambiar la estructura como también las funciones del hígado. Me va a afectar. Esta respuesta fibrogénica muy común de los pacientes cirróticos, o sea, del hígado cirrótico, va a estar relacionada con las especies reactivas de oxígeno y las leptinas que liberan estos hepatocitos dañados, y también una respuesta fibrogénica a través del factor Growing beta 1, que se activa por la plasmina, que primero está unido mediante una cadena de aminoácidos que luego se tiene que liberar para poder unirse a su receptor. A su vez, también, como dice su nombre, vamos a tener un aumento de presión. Este aumento de presión va a estar relacionado con, además de que habíamos dicho que en este hígado fibrótico, al estar el hígado fibrótico, ¿qué pasa? Por la vena porta que tiene que ingresar este flujo sanguíneo,
ahí no ingresa, no permite ese ingreso. ¿Por qué? Porque hay como una obstrucción mecánica a nivel de la vena porta en el lugar del ingreso hacia el hígado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, Retorna ese flujo, en vez de ingresar hacia el hígado y hacer todo el caminito que yo les dije para poder llegar hacia la arteria, hacia la aurícula derecha. eh, lo que sucede es que retorna ese flujo hacia las venas colaterales, que eran las que yo les mostré acá anteriormente, formando lo que luego vamos a mencionar, ese flujo esplácnico, que está en donde se encuentran todas estas venas colaterales, que son las que van a, a conectar, digamos, ese flujo desde el hígado hacia el vaso, al intestino, al colon, etc. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ese flujo va a retornar por esas colaterales, y esas venas, esos vasos, digamos, va a haber tiene que haber una vasodilatación, pero también además dentro del hígado va a haber una resistencia a nivel de esos vasos intrahepáticos. Entonces, ese aumento de resistencia intrahepático, ese aumento del flujo venoso periférico en las colaterales y la vasodilatación esplácnica que les había mencionado, me van a afectar a este aumento, van a terminar aumentando la presión. Si recordábamos un poquito, según la ley de Ohm, la presión, presión, para definir la presión, estaba relacionado el producto de justamente este flujo sanguíneo y la resistencia de los vasos. Este aumento de presión lo que me va a acarrear, digamos, es justamente un incremento que se empieza a sintetizar a mayor cantidad de vasodilatadores, como algunos de los que siempre nombramos, el óxido nítrico, glucagón, el factor tumoral, el neurocito tumoral alfa, las endotelinas, y como compensación de todo esto como compensación se va a sintetizar angiotensina 2, hormona antidiurética, que justamente lo que va a terminar haciendo es, por ejemplo, una vasoconstricción y una mayor reabsorción a nivel renal de sodio y agua libre. Con lo que vamos a mostrar nuevamente una de las sintomatologías que ya había mencionado, que era la ascitis, que es justamente la acumulación de líquido peritoneal a causa de justamente esta compensación como consecuencia de esta hipertensión portal. ¿Qué es lo que...? Bueno, vamos más adelante. Entonces, vamos a tener toda una situación de circulación hiperdinámica a causa de esta hipertensión portal. ¿Qué me va a afectar justamente este gasto cardíaco? Porque al haber un mayor aumento de flujo sanguíneo, el corazón va a necesitar aumentar esa frecuencia cardíaca para poder seguir manejando esa cantidad de flujo sanguíneo, ese volumen circulante total que va a estar aumentado en la periferia. Y además vamos a tener una disminución de la presión arterial por esa reducción de la resistencia vascular y secundaria de esa vasodilatación. Entonces, si recordamos un poquito el gasto cardíaco, cómo se definía, que era el producto entre la frecuencia cardíaca, que dijimos que va a estar aumentado, y el volumen latido, que era justamente la precarga, que es ese grado de estiramiento de las fibras, por la contractilidad sobre la resistencia vascular sistémica, que dijimos que iba a estar disminuida. Entonces, hasta el denominador disminuido, esto va a estar aumentado, por ende también, junto con la frecuencia cardíaca aumentada, vamos a tener un gasto cardíaco aumentado. A su vez, esta enfermedad hepática, hay diferentes tipos dependiendo de la localización del problema, digamos. Puede ser en el hilio hepático, es decir, en el ingreso de esta vena porta hacia el hígado, es decir, vamos a tener de tipo prehepático. Podemos tener, también ahí tenemos la obstrucción mecánica, justamente en el hilio hepático. Puede ser intrahepático, que es el más común en los adultos, en donde lo más común es el hígado cirrótico, que ya corresponde a esta etapa crónica terminal de estos pacientes. Pero también me hablaba de que también podía tener que ver con parásitos o un tumor, por supuesto. O también puede ser posthepática, donde me hablaba de un síndrome de Budd-Chiari, cual es característica la hepatomegalia. Recordemos que
una de las venas esplénicas estaba relacionada con el hígado y ahí iba a estar el flujo esplácnico, era también lo que se veía alterado. La citis de la cual ya habíamos hablado, la obstrucción de las venas suprahepáticas de origen, que puede ser de origen congénito o por fibrosis o trombosis o procesos endoscleríticos. También había encontrado que, bueno, además de esta clasificación, también dentro de la intrahepática que dijimos que era la más frecuente, podemos tener también se subdivide, se subclasifica en presinusoidal, sinusoidal y postsinusoidal. La presinusoidal sería de la vena porta y sus ramificaciones, y la sinusoidal, que es la más frecuente, es en donde encontramos la cirrosis. Que como vamos a ver posteriormente, hay diferentes tipos de cirrosis, no solamente vamos a tener la alcohólica, que es la más común en la que encontramos en nuestros pacientes, sino que también podemos tener por diferentes causas este hígado cirrótico, como por ejemplo por tóxicos o medicamentos, en los que más nombrados eran el paracetamol y el diclofenac, entre otros, por supuesto. También, bueno, por una colestasis, también puede ser de autoinmune, por hepatitis autoinmune, infecciosa, donde tenemos también las hepatitis, hay diferentes tipos de hepatitis, una congestión hepática, donde también me nombraba, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva, una pericarditis, bueno, de diferentes tipos. A su vez también esta cirrosis, me hablaba de un tipo de clasificación A, B y C, que bueno, el C ya va a ser la etapa terminal más avanzada de la enfermedad, y en donde vamos a encontrar, por ejemplo, para poder hacer esta clasificación, los parámetros que tomaba en cuenta son la bilis total, la albuminemia, la citis que habíamos mencionado, la encefalopatía, que ya voy a hablar después, y la nutrición del paciente. Porque bueno, como les había dicho anteriormente, el hígado tiene múltiples funciones, como sabemos, no solamente la metabolización y detoxificación de los analitos que provienen de los diferentes órganos, sino que también está relacionado con el catabolismo proteico, con la metabolización de los lípidos, bueno, de las proteínas, también con la absorción de los nutrientes, de las vitaminas, etcétera, etcétera, etcétera. Que vamos viendo. Bueno, una imagen para ver la histología un poco nomás, que en los pacientes cirróticos, entonces fíjense que se observan estas fibras, bueno, fibróticas, y nódulos regeneradores le llaman, que son los que posteriormente van a también a producir esta fibrosis y esta como una especie de contracción, influyendo también en estas resistencias intrahepática de los vasos portales. Entonces, habíamos dicho que esta cirrosis hepática puede ser por diferentes causas, no solamente por el alcohol, que bueno, recordando que en el caso del alcohol en los adultos, por ahí las mujeres eran más susceptibles que los hombres por la diferente distribución de grasa, digamos, del organismo, entonces con menor dosis, digamos, con menor cantidad de alcohol, se veían más afectadas. Pero bueno, sabemos que el alcohol no es la única causa, sino que puede ser por virus, por droga, como han dicho los fármacos, también puede ser por una cardiopatía. Y que habíamos dicho que la cirrosis ya va a ser una característica del paciente crónico terminal en estas enfermedades hepáticas, en donde ya el tratamiento final ya es el reemplazo, digamos, el trasplante hepático. Les había mostrado los nódulos anormales, estos nódulos regeneradores que le llaman, con las bandas constrictoras, que justamente van a intervenir, incluyendo, digamos, esta interrupción del flujo hepático, es decir, vamos a tener un menor flujo de ingreso en el hígado, que va a afectar puede afectar también a las vías biliares hepáticas, dando una obstrucción del canal biliar, como también va a afectar encima los canales vasculares, dando esta hipertensión portal, donde vamos a ver característicos después de la esplenomegalia y la citis, pero también derivaciones portosistémicas como es la encefalopatía. Recordemos que en el hígado también se metaboliza el amoníaco, entonces se termina produciendo urea. Entonces, como habíamos dicho, en estos pacientes cirróticos, a diferencia de la enfermedad no cirrótica, en los cirróticos se ve alterado las funciones hepáticas además de la estructura.
lo que por ahí no sucede tanto en los pacientes de enfermedad hepática no cirrótica, por ejemplo. Pero en este caso se van a ver alteradas las funciones, entonces estas derivaciones portosistémicas van a estar relacionadas con eso. Este aumento de amoníaco en la sangre, como también de los metabolitos tóxicos que al no depurarse en el hígado van a pasar a través de esta circulación, colateral hacia el torrente sanguíneo, afectando así a los diferentes órganos. Vamos a ver luego que también puede afectar al pulmón. Entonces, esta insuficiencia hepática también me puede acarrear, digamos, hemorragia. Vamos a ver que va a estar alterado el sistema de coagulación. Me puede dar ictericia por esta obstrucción en las vías biliares. Hablando de esta obstrucción de biliar, vamos a ictericia a nivel, si bien va a estar alterada la bilirrubina total, pero va a ser como a extensa de la directa por esta colestasis. Una pérdida de peso, donde había dicho que está afectado la nutrición del paciente por este aumento del catabolismo proteico al estar otra de las funciones, otra vez, del hígado, era la glucogenólisis, la glucogenólisis para poder sintetizar la glucosa, propio para la energía de las células. Entonces, ¿qué va a hacer el organismo en este caso? Va a empezar a sacar esta glucosa, esta energía de las grasas, de los demás tejidos, entonces vamos a tener esta pérdida de peso y bueno, la hipoglicemia, por lo que dije, y a su vez, a través de estas hemorragias, vamos a tener, al tener por ahí mayor cantidad de proteína, aumenta el catabolismo proteico, digamos, entonces aumenta este amoníaco en sangre que me va a acarrear también, influyendo en esta encefalopatía. Espero que se haya entendido. Bueno, alguna de las sintomatologías que se observa en el paciente, sí, en esto me hubiera gustado preguntarle a los doctores, pero bueno, no pude. Entonces, alguna de las sintomatologías, al menos en la teoría de lo que me hablaba, era que, bueno, acá podemos ver la citis en el paciente cirrótico, por esta acumulación que yo le decía de líquido peritoneal. También me hablaba, bueno, las varices esofágicas de las cuales me mencionaba anteriormente, en donde ya se ve, más comúnmente son esos vasos sanguíneos pequeños que rodean la parte distal del esófago, que son parte de al aumentar el flujo, digamos, se vasodilatan, pero llega un momento que se terminan rompiendo por el calibre de estos vasos y el aumento del flujo en estos vasos, pequeños vasos, entonces se puede terminar rompiendo, produciendo lo que son después las hemorroides, de estas hemorragias. También me hablaba de como estas arañitas en la piel del paciente, que es propio de los vasos, como que tenemos un vaso central y alrededor como que diferentes vasos pequeños colaterales. También por el aumento de los vasodilatadores, me hablaba como de un enfisema palmar que se observa, bueno, en las palmas de los pacientes. Y en las uñas me hablaba de cómo se llama líneas de marque, que eran como líneas horizontales blanquecinas en las uñas de los pacientes que también se encuentran como un poco hundidas. Esto me hablaba de que era por la deficiencia de albúmina, que vamos a ver posteriormente también tiene que ver, se observa más ya en los pacientes crónicos avanzados, esta disminución de albuminemia. Entonces hablaba de una obesidad centrípeta, de una hepatomegalia que ya habíamos hablado, esplenomegalia, ascitis. Vamos a tener, bueno, por la circulación colateral, estos que se llamaba nervus arácnidos, una piel fina adelgazada y las palmas hepáticas, son un sangrado por varices esofágicas, y la encefalopatía, de las cuales ya le hablaba, ya en los pacientes que serían el cirrótico de tipo C, o los pacientes crónicos terminales. Entonces, esta hipertensión portal no solamente va a quedar en el hígado, sino como les dije, esta derivación de este flujo hacia las venas colaterales y también al torrente sanguíneo junto con sus analitos tóxicos va a terminar afectando a los tejidos de los diferentes órganos. Principalmente, bueno, esto ya les hablé un poco. Principalmente el riñón,
a la hora de compensar, lo que, como les había dicho, lo que sucedía es anorexia. Que lo que va a suceder es que ¿qué va a hacer el riñón? A nivel local va a haber una compresión, una contracción, vasoconstricción, para que estén atentos. Vasoconstricción, entonces, justamente para no permitir de que esa cantidad de flujo sanguíneo atraviese ese riñón, el riñón hace una vasoconstricción, por ende le va a disminuir el filtrado glomerular. Como ya les había dicho anteriormente, en esta rol de compensación me aumenta la reabsorción de sodio y agua libre, contribuyendo a la citis y también con la síntesis de vasodilatadores. A nivel del pulmón, me decía que bueno, es bastante complejo lo que sucede en la relación de la hipertensión portal con, si se acuerdan, habíamos visto una charla que relacionaban con la hipertensión pulmonar, en donde nos hablaba el doctor que la hipertensión pulmonar era ya que medían una presión media del pulmón, en donde supuestamente teóricamente era mayor a 25 milímetros de mercurio, pero que ya hoy por nuevos estudios ya se tomaba como una hipertensión pulmonar a partir de 20 milímetros de mercurio. ¿Qué estaba relacionado? En este caso no relacionaba, había varias hipótesis, pero no relacionaba con la hipoxemia arterial. Pero también recordemos que, como les había dicho anteriormente, estos analitos tóxicos que no se depuran en el hígado, que pasan al torrente sanguíneo, me van a terminar afectando a los diferentes tejidos de los diferentes órganos. Eso también era una de las hipótesis que terminaba afectando los vasos del riñón, como también este aumento de flujo en este aumento de presión periférica, ¿no? Bueno, un poco más de lo que les había dicho. Bueno, a esto le llaman medusa, cabeza de medusa, que también se observan los pacientes, también propio de lo mismo, de este flujo esplácnico en los vasos colaterales. Entonces, en el laboratorio, ¿qué podemos hacer para poder evaluar a este hígado? Podemos hacer muchas cosas, como por ejemplo, para evaluar la lesión hepatocelular, se puede hacer las transaminasas GOT-GPT, que son las que se encuentran en mayor cantidad en hígado, pero también en otros tejidos, por ejemplo, la GOT también se puede encontrar en músculo, en corazón, bueno, en corazón, y la gamma GT y la glutamato deshidrogenasa. La glutamato deshidrogenasa, que sabemos que hay de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. La de tipo 1 es la que se encuentra en el hígado, como también en páncreas, riñón y corazón, y es la que va a estar relacionado con el metabolismo del amoníaco y bueno, del glutamato también, como de la homeostasis. Las que más se utilizan son la GOT y la GPT, porque además de ser de menor costo que las otras dos, también son las que, como dije anteriormente, se encuentran en mayor cantidad, en altas cantidades en los hepatocitos, y contamos con métodos confiables como para poder determinarlos. Para la necrosis hepatocelular, lo que se hace es medir un índice GOT-GPT que sea mayor a 1,2. Acá de nuevo, como les dije, hay que tener en cuenta que no tenga el paciente un daño muscular, porque sabemos que la GOT, al estar también presente en los músculos, puede encontrarse elevada. Entonces, vamos a tener necrosis hepatocelular siempre y cuando tanto la GOT como la GPT se encuentren aumentadas y descartando daño muscular en el paciente. Cuando hablamos de colestasis, como lo había mencionado anteriormente, vamos a tener un aumento tanto plasmático como urinario de la bili, o sea, la bili total, pero ascenso a la bili directa, como también de la FAL, de la gamma GT. Vamos a tener las heces alcohólicas, porque acuérdense que se necesita esta bili directa que continúe para poder formar el estercobilinógeno. Entonces, al no formarse el estercobilinógeno, vamos a tener estas heces alcohólicas, no, es el que le da el color, digamos, a las heces. El TP que voy a mencionar después también se va a encontrar prolongado el tiempo de protamina. ¿Por qué? Pero que en este caso, colestasis va a poder corregir con la vitamina K. Sí. A diferencia
de la insuficiencia hepática de la cual estábamos hablando en la hipertensión en estos tipos de pacientes, en los cuales el TP ya no va a corregir con vitamina K. Ya es más avanzada esta ¿cierto? Esta enfermedad, entonces vamos a ver ya un TP prolongado que no va a corregir con esta vitamina K. Además, vamos a tener una elevación plasmática de amonio, que les había mencionado, de bilirrubina, descenso de glucosa. En este caso, te decía que tengamos que prestar la atención, porque en estos pacientes que ya tienen una hipoglucemia, ya hay que tener en cuenta que a la hora de sacarle sangre ya no le estén dando dextrosa. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta nosotros después? Porque al principio va a tener, por ejemplo, una hiperglucemia, pero que después esa hiperglucemia no va a poder corregir o controlar a nivel del hígado. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta nosotros, o porque después va a tener una hipoglucemia por un déficit de dextrosa que le hayan agregado. Entonces eso hay que tener en cuenta. También hay que tener, se visualiza lo que es el colesterol, los ácidos biliares. En esto en el paciente agudo, es decir, menor a 2 semanas de evolución. Ya en el paciente subagudo, de 2 a 8 semanas de evolución, a todo esto se agrega el descenso de albuminemia. Entonces, en estos tipos de pacientes vamos a tener que tener en cuenta en la parte de hematología la hemoglobina, que puede estar baja por los diferentes sangrados y una alteración plaquetaria. En la hemostasia, sabemos que en el hígado es donde se sintetizan los factores, sobre todo 5 y 7, entonces va a estar alterado en estos tipos de factores, pero también en donde a través, también van a estar afectados estos factores vitamina K dependientes, eh, que también me van a terminar alterando a la coagulación. En la parte de química, que es nuestro sector, vamos a tener las proteínas bajas a predominio de la albúmina. El incremento de las transaminasas GOT y GPT no mayor a 500. Es decir, vamos a tener un aumento, pero no tan elevado. También va a estar acompañado de un incremento de PAL y también de leve de bilirrubina, total y directo. Y bueno, los gases, si se determina el amoníaco en sangre arterial. Entonces, la hipertensión portal es el incremento de la presión en la vena porta. Habíamos hablado de los valores, que teníamos un periodo asintomático de 10 a 12 y un periodo sintomático a partir de 12, donde vemos toda la sintomatología que hicimos. La obstrucción, vamos a tener característica de la obstrucción del flujo venoso portal por los cambios en la arquitectura del hígado y una vasodilatación esplácnica y sistémica también vamos a observar como consecuencia de esto. Las personas que sufren cirrosis van a tener una alta posibilidad de padecer también la hipertensión portal. Hablaba también de que es una de las primeras causas de ingreso hospitalario, muerte y obviamente trasplante hepático en los pacientes ya cirróticos. Sobre todo lo que me gustaba destacar es que frente a una hepatopatía, el laboratorio bioquímico es útil para confirmar un diagnóstico presuntivo, realizar diagnóstico diferencial, valorar la evolución y eficacia del tratamiento, estimar el grado de insuficiencia, lesión, colestasis y su evolución, detectar necrosis y hepatoma y estimar el daño por tóxico. Bien. Gracias. Aplausos.